Muy buenas noches. Arisco, áspero, no es fácil, personalidad, porque tiene un carácter, según él, un poquito fuerte. Todas estas no son definiciones mías, es una autodefinición del ministro Jaime Mañalich. ¿Cómo está, ministro? Estupendamente. Así fue, una autodefinición. Así fue. Uno tiene que conocer sus limitaciones y defectos, que en mi caso son enormes. Cambio de gabinete, según el presidente Sebastián Piñera, para fortalecer algunas áreas específicas, dijo salud. O sea, está débil la cosa. Porque eso lo dijo el presidente, tal cual. Hay que fortalecer salud porque no, el asunto no. ¿Cuándo lo ofrecieron el ministerio? ¿Es verdad que un mes y medio antes del cambio? No, la llamada para ofrecer el ministerio fue la noche anterior al cambio y supongo, alguien de La Moneda me había sondeado, así, oye, tú volverías a la escena pública de ese tenor un mes y medio antes. Ya, pero eso ya es... Ese sondeo es decidor, pues, política. Tomás, Sí. yo le digo lo que usted, le contesto lo que me pregunta. Ya. Yo digo decidor. Un mes y medio antes estaba como resuelto. Pero ustedes hablaban siempre, ¿no? Hablábamos frecuentemente. ¿Se juntaban? ¿Era por teléfono? No, era por teléfono. Yo tengo una cierta relación de amistad con él. Y hablábamos de diversos temas y de repente lo llamaba para darle apoyo en momentos difíciles. Porque algunos dicen que usted es orejero del presidente. ¿Orejero quiere decir? Le habla al oído. No, y... no tengo ese privilegio. ¿No? No. Aunque sea por teléfono. Auricular. Bueno, técnicamente por eso, sí. El auricular. Usted fue crítico al ministro Santelices, además. Fue crítico, critiqué algunas políticas específicas que se estaban llevando a cabo, no de la gestión de él, que yo creo que él hizo un esfuerzo muy grande, partió en una situación muy compleja con todo esto de los reglamentos de aborto. Pero bueno, tropezó harto, hasta con el reglamento. Pero todos los ministros tropezamos mucho. ¿Le hizo el ministro, el exministro Santelices entrega personal del ministerio? No todavía. ¿Perdón? Estoy tomándome... No, pero la entrega personal de la oficina, ¿no se hace siempre? No nos hemos reunido. ¿Cómo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo él tomó sus cosas y se fue? No sé cómo fue su traslado, porque yo llegué horas después al ministerio. Él no... No nos hemos encontrado todavía y es mi responsabilidad invitarlo. No, y de él entregar, pues. ¿No han hablado? No hemos hablado, no. Ya, o sea, las relaciones están... Ha sido un tiempo cortadas. muy duro para mí, en el sentido de que tenemos mucho trabajo. ¿Y él no lo ha llamado? No. ¿Para qué voy a hacer más preguntas? Con eso basta. ¿Usted está a cargo de esto, dueño de casa? ¿Qué le voy a hacer? Pregunto menos. ¿Qué le voy a hacer más preguntas de esto? Porque como el ministro dijo, me sorprendió la decisión del presidente, estábamos haciendo un trabajo fantástico y el presidente después dice hay que fortalecer el asunto. ¿Cuáles son las principales falencias de la gestión anterior y que usted tiene que fortalecer? Porque como el presidente dice hay que fortalecer, ¿cuáles son las falencias? Yo lo que creo que tengo que hacer, o el encargo que me dio el presidente, va en 3 líneas. En primer lugar, hacer foco, vale decir, vamos a concentrarnos, pasado un año y medio de gobierno, en estos temas y no tener una multitud de temas de salud abiertos. Segundo, en estos focos poner realmente el acelerador en el sentido de que hacer que las cosas ocurran, la reforma FONASA, la reforma de la ISAPRE, los compines, etc. Y en tercer lugar, asumir también una cierta presencia política en las políticas, en las ideas generales y matrices del gobierno, apoyando. Estar en la agenda pública. Estar presente en la discusión ciudadana, o sea, un perfil, si se quiere, más político también. ¿Llegó un poquito sobre revolucionado, ministro, no? Yo pensé que no, pero en el caso de la senadora Goich, evidentemente fue una metida de pata, o de los diputados en general, de los parlamentarios, fue una metida de pata de la que tuve que arrepentirme al tiro. Vamos a algunas cosas. Falta de stock de la vacuna contra la influenza. O sea, era dramático ver a tantas personas que decían no hay vacuna, gente de edad que decía no hay vacuna. Fue una falla todo eso, ¿no? Yo creo que vale la pena, en su mérito, decir lo siguiente. En primer lugar, desgraciadamente, por la movilización de los grupos antivacunas, la gente no va a vacunarse cuando ve que no tiene temor.
Y lo que ocurrió acá es que se lanzó la campaña en marzo, la gente no concurrió a vacunarse a tiempo, oportunamente, en fin, salvo algunas personas o enfermos muy responsables. Y cuando empezaron a aparecer casos graves ya hace pocas semanas, la gente se asustó mucho y concurrió a lugares. Bueno, el consultorio al que iban puede manejar un stock, voy a decir, de 50 vacunas, de 100 vacunas como máximo, y se presentan 1000 personas. La cadena de frío y todo eso que hay que organizar toma tiempo, y efectivamente se produjo caída de stock, no porque las vacunas no estuvieran compradas, sino porque no estaban surtidas a la red. También, como lo he señalado, eh, la influenza ya es un dato epidemiológico, toma formas bastante severas cada 2 años, cada 3 años, desde la gran epidemia de la influenza humana del año 99, digo bien. Y en ese contexto hay una pregunta que hacernos y se la hice al Consejo de Expertos si vale la pena una vacunación universal de influenza. Eso es lo que dijo ayer. Sí. Y hoy día están sesionando, hoy día sesionaron ya en la tarde y van a entregar su consejo respecto a qué hacer para los próximos años. Leía un reporte médico de Australia ayer. En Australia la cepa B de influenza, nosotros estamos en AH1N1, la cepa B ha tenido una forma de presentación muy violenta y están también sin vacuna. Bueno, lo que pasa es que falleció un niño de 9 años que está fuera del rango de riesgo etario. Así es. Entonces, claro, yo iba a pensar, Ahora este niño en realidad falleció de una septicemia, ¿no es cierto?, en la cual había un sustrato de influenza, puede ser una complicación de la enfermedad o no, pero, insisto, el desgraciado fallecimiento de este niño en Puente Alto nos hace pensar, bueno, tal vez hay que expandir la campaña de vacunación para los próximos años. ha habido un espectacular aumento en los casos de VIH en Chile, mientras en todos los otros países está bajando o incluso se sostiene, en Chile estamos en niveles mundiales de aumento. Y por lo tanto eso es un fracaso de nuestra política de prevención, no cabe la menor duda. El ministro anterior dijo que parte de esta alza se debía a los inmigrantes. ¿Usted mantiene esa tesis? Este tema que es tan importante para la salud pública, yo lo quiero enfatizar de la siguiente manera. Nosotros tenemos aproximadamente, según las estimaciones de ONU-SIDA, unas 20.000 personas que viven con el virus VIH y no lo saben. Y estas personas contagian la enfermedad, el virus, a pesar de que no estén enfermos. La estrategia fundamental es el diagnóstico. O sea, si uno logra identificar a estas personas, ¿no es cierto?, y como está garantizado y para la mayoría de la ciudadanía a título gratuito el tratamiento, estas personas, una vez diagnosticadas, van a estar en tratamiento continuo, no van a desarrollar SIDA y prácticamente no van a contagiar. Y en ese contexto, digo una paradoja. Desde el punto de vista de salud pública, lo que nosotros tendríamos que hacer es encontrar, o sea, de hecho, la brecha que tenemos con la meta de la ONU-SIDA son 13.000 personas. Tenemos que encontrar a la brevedad posible estas 13.000 personas y ponerlas en tratamiento. Y por eso el testeo universal, y por eso el día del SIDA y del HIV, y por eso, ¿no es cierto?, el autotest y todo esto. ¿Por qué han fracasado las políticas? Han fracasado las políticas, en mi opinión, porque todo lo que es, por una parte, el temor a esta enfermedad ha disminuido enormemente. En segundo lugar, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, al menos en Chile, el uso de condones, preservativos, sobre todo masculinos, hay una mejor respuesta en el condón femenino, pero el condón masculino, los jóvenes sobre todo, definitivamente no está aumentando su uso. Y tercero, porque efectivamente dentro de ese grupo, ¿no es cierto?, sobre todo de hombres que tienen sexo con hombres o trabajadoras sexuales, no ha habido una focalización para encontrar, y se nos han acumulado casos que han contagiado a otros y tenemos que corregirlo y en eso estamos. El ministro Santelice atribuyó esto a los inmigrantes, en buena parte. Yo pienso que no tenemos los datos suficientes para sostener esa afirmación. Vale decir, es cierto que los inmigrantes que se radican en Chile concurren muy rápidamente a la atención de salud, a hacerse una serie de exámenes y podría ser que haya una mayor detección. Pero de ahí a decir que el aumento se debe a que está inmigrando gente que está contagiada y tenemos un problema de la frontera,
Yo insisto, no tengo los elementos suficientes para confirmarlo. Ministro, si a un empleador lo descubren no pagando el sueldo, queda la grande. O sea, no paga. Llega el día que hay que pagar, no paga. Y el Compin, que le paga el sueldo a las personas que están más encima, enfermas, no paga. O sea, la cantidad de reclamos es impresionante. No sé qué está pasando. Usted anunció una intervención. No sé por qué hay que intervenirlo, por qué no lo han hecho antes. ¿Qué está pasando? Efectivamente, hemos decidido una intervención bastante importante en el Compin Metropolitano Central, que está en la Oficina de Moneda, donde han ocurrido, por lo demás, la mayor cantidad de manifestaciones de disconformidad de la ciudadanía, a veces en forma, como se sabe, muy violenta, muy extrema. Ese Compin maneja el 45% de las licencias médicas de todo Chile. Enviamos una persona, ¿no es cierto? Hizo un diagnóstico en lo grueso, porque evidentemente uno podría ir a muy fino. Esto no es una auditoría, es decir, ¿qué temas podemos corregir ya? Y como ha señalado la subsecretaria Daza recientemente en los noticiarios, ha sido repetido, lo que hemos encontrado es que aproximadamente del 1.200.000 licencias que se tramitan ahí, tenemos un retraso de aproximadamente 26.000, de las cuales 20.000 podemos resolver muy rápidamente. Y en el hecho, 2/3 de estas licencias se van a pagar la próxima semana y 1/3 antes del 15 de julio, con el cual el stock de atraso, que insisto alcanza personas que tienen más de 60 días de espera, con un rango muy amplio, de varios meses en algunos casos, va a estar resuelto. Y tenemos que dejar implementado un sistema para que esto no se repita y luego ir a intervenir los otros compines, que son fundamentalmente... O sea, hay un problema de gestión. Hay un problema estructural y de gestión. Digo, en el caso de Moneda, este fin de semana vamos a hacer trabajos de mejoría para tener puestos de atención y tenemos que trasladar, porque el volumen de gente que concurre ahí, que es del orden de 600 personas todos los días, no puede ser atendido en esas dependencias, no caben. Y por lo tanto, a fines de agosto, a más tardar, vamos a trasladarnos a otra dependencia mucho más cómoda, más amplia, independiente de algunas mejorías menores que veremos este fin de semana, para poder atender a la gente como corresponde. Ahora, es evidente que nosotros necesitamos una revolución digital en esto. ¿Por qué? Porque el 30% de las licencias médicas en Chile siguen siendo papel. Tenemos que pasar a una plataforma digital completa y yo creo que podemos acelerar y terminar esto a fines del año 2021, o sea, cero papel en tramitación de licencias. Eso va a facilitar enormemente las cosas. Y lo último es que tenemos que cambiar un cierto paradigma. Y es que yo veo, como hoy día fui en la mañana al Compin de Moneda, o sea, veo una persona con una hemiplegia, evidentemente enferma, que trae una licencia del hospital. Yo tengo que presumir buena fe y tengo que darle esta remuneración que a veces, insisto, ha demorado 6 meses, 8 meses. La persona no pudo arrendar, no pudo pagar el gas, se tuvo que ir a otro lado, no pudo mantener esto. O sea, es una cosa muy grave y muy dolorosa. Y por eso, insisto, tenemos que cambiar el paradigma, usar la ley que se promulgó durante el primer gobierno del presidente Piñera para perseguir a quienes cometen delitos, fraude, pero actuar en un principio de buena fe. Ministro, vamos a hacer un alto. El problema de la buena fe es que está lleno de licencias falsas también. Y esa cuestión no se ha podido combatir. La verdad es que siguen igual, se hacen anuncios, dicen que van a ir a la cárcel, no van a la cárcel. Le vamos a preguntar eso después de la pausa. Le quiero preguntar sobre la reforma a las ISAPRE, que ahí está detenido. ¿Qué va a pasar con FONASA? Si va a haber un seguro además catastrófico, ¿qué va a ocurrir? Un dato que leí hoy día, resulta que hay una cámara hiperbárica, y resulta que no la usó nunca nadie, ningún paciente, y la están rematando. Cosas que pasan en la salud. Volvemos en un instante. Estamos con el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Ministro, rápidamente, porque se nos empieza a ir el tiempo. ¿Algún día, alguna vez, se van a terminar las licencias falsas en el país? Yo creo que para no castigar a quienes más sufren, siempre tenemos que tolerar un cierto margen de licencias falsas, ¿no es cierto? Pero el problema hoy día es que a pesar de que hay una ley que persigue esto como delito y que obliga a
que el Estado recupere los fondos mal gastados en licencia médica. Yo creo que no hemos tenido el coraje de hacer lo que corresponde a ese mandato legal, que insisto, fue una ley que firmé yo durante el primer gobierno del presidente Piñera, y ahí está. No ocurre, no ocurre que se pide la devolución, no ocurre que se prohíbe la emisión de licencia, no ocurre, nadie va a la cárcel por esto, y quiero ponerlo en la figura que corresponde. Esto es un delito muy grave. O sea, nosotros estimamos que el fraude de licencias médicas, o sea, que no corresponde a un beneficio que está justificado desde el punto de salud, no son menos de 300 millones de dólares al año. 300 millones de dólares al año es un hospital nuevo cada año robado. Y en ese sentido, yo me he comprometido a activar los mecanismos que tiene esta ley y perseguir estas responsabilidades hasta sus últimas consecuencias. Ministro, hablemos de, usted dijo, FONASA Plus, del ministro Santelice, no, eso es utópico, ¿no? ¿Cómo está funcionando el hospital digital? Parece que no hay que arreglar, esto tiene que tener un marco legal. Otra crítica a la gestión anterior. Reforma a las ISAPRES. ¿Qué va a pasar con eso? La reforma a las ISAPRES está ya en tabla en la Comisión de Salud del Senado. El senador Quinteros, conversamos con él y estuvo de acuerdo, de manera tal que retoma su discusión en la próxima sesión de la Comisión de Salud. Vamos a llegar a un acuerdo político. Perdón, ¿el proyecto original? Es el proyecto original, más la indicación última, ¿no es cierto?, que del ministro Santelice. Del ministro Santelice, y vamos a fundir todo el trabajo original con esta nueva indicación, ver qué nos falta, y yo creo que existe una posibilidad real de sacar esta ley este año. Ahí se dio usted un poco porque no quería que hubiese diferencias de edad, etcétera. Es una cosa que tenemos que discutir. Pero usted se dio ahí porque no quería, y está. Yo creo que es un tema todavía discutible. Encuentro que la forma de calcular estos precios, ¿no es cierto?, y de seguir con una cierta discriminación no termina con la judicialización, que es uno de los objetivos de esta reforma, que no, con mucho respeto por usted, no se vaya cantidades de dinero, ¿no es cierto?, se estima ya más de 10 millones de dólares, a bolsillos de abogados, tramitando una cosa que evidentemente debería estar bien corregida en la ley. Ya, pero ¿el proyecto Santelice no soluciona eso, a su juicio? La combinación de lo avanzado hasta aquí, más el proyecto Piñera, la indicación del presidente, yo creo que resuelve adecuadamente y vamos a llegar a un acuerdo con los senadores. Yo estoy convencido de eso. El hospital digital empezó mal, porque resulta que no tenía las atenciones que se esperaban, no pasaba nada, no estaba pasando lo que se decía que iba a pasar. ¿Qué van a hacer con eso? Lo estamos evaluando muy seriamente. Yo creo que en el momento que estamos, la digitalización en salud es un instrumento fundamental, sobre todo en una geografía como la nuestra, tener conectados los consultorios, telemedicina, telediagnóstico, y en ese sentido queremos elegir algunos focos concretos que la ciudadanía sienta como importantes para ellos hoy, y de ahí aumentar el número de prestaciones cuando estén bien probadas, y no durante una marcha blanca, digamos, que es el proceso en que estamos hoy día, hacer un anuncio que la ciudadanía todavía no percibe como un beneficio. Ese fue un error. Creo que no darle el tiempo suficiente de marcha blanca para mostrarle a la ciudadanía los beneficios que tiene en los focos específicos. O sea, lo que ocurrió en realidad es cuando le fueron a preguntar al ciudadano, oiga, ¿y esto está? No, para mí no significa nada todavía. Bueno, evidentemente porque está recién implementándose y formándose las células de manejo de las distintas enfermedades, y por supuesto esto lo vamos a mantener, tratar de ser eficiente, pero insisto, necesitamos ir paso por paso, logrando, además de una superestructura, beneficios que sean tangibles para el ciudadano hoy, a la brevedad. ¿Qué va a hacer con las ISAPRES, ministro? ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué sentido? Porque a la gente no le gusta cómo están funcionando las ISAPRES. Ve que hay una discriminación gigantesca en el país. Bueno, ¿qué va a pasar con las volviendo atrás, la propuesta de reforma que está en el Senado en segundo trámite se hace cargo de esto, de todo este malestar ciudadano, de las altas de precios, la judicialización, la discriminación contra la mujer, las declaraciones de salud, la falta de movilidad. Entonces, la respuesta es obvia. Aprobemos esta ley a la brevedad posible. ¿Usted cree que con esa ley la gente va a querer a las ISAPRES? Bueno, el objetivo de la ley no es que hagan en la encuesta una declaración de amor,
Pero lo que sí es esperable, que la gente, sus temores de volver a una línea de pobreza, de tener que pagar cotizaciones excesivas, de que sienta que todos los meses paga una cifra alta que no le significa ningún beneficio, eso tiene que terminar. El cáncer es una de las enfermedades, creo que en 5 regiones ya es la primera causa de enfermedad en Chile, de muerte en Chile, y se dice que en 2 o 3 años va a ser la primera en todo el país. Principalmente algunos tipos de cáncer, cáncer a la vesícula, etcétera, cáncer gástrico en el sur del país. ¿Qué se va a hacer con el cáncer? Porque resulta que hay una ley del cáncer, tiene un financiamiento que es temporal, no es un financiamiento permanente, hay toda una crítica que se ha hecho. Usted también entra en una polémica con este asunto. ¿Qué se hace? En primer lugar, o sea, evidentemente el cáncer es primerísima prioridad en la salud pública de Chile. En segundo lugar, ¿Es en estos momentos? es en este momento. ¿Y en qué lo materializo? Nosotros tenemos, desde el gobierno de la presidenta Bachelet, un Plan Nacional del Cáncer que tenía un presupuesto dejado como herencia para el año 2018 de 200.000 millones para redondear, y que en la ley de presupuesto este año, iniciativa del presidente, se subió a 310.000 millones de pesos, 50% más. Ningún otro programa del ministerio tuvo esa alza. Además, adicionamos 20.000 millones en equipamiento, y la ley del cáncer de la que usted hace referencia suma 20.000 millones más. En ese contexto, nosotros tenemos un financiamiento que excede los 350.000 millones para el programa de cáncer, y estamos elaborando un cambio al decreto Auge, que esperemos esté listo y promulgado en el mes de julio próximo, en que se agregan nuevos cáncer a la canasta Auge, que hoy día no están porque no se han aumentado las enfermedades. Y en ese sentido, a mí me parece que este tema está bien enfrentado. Hoy día estuvimos revisando la propuesta de ley de presupuesto en esta materia, y pretender que sea una ley específica la que tiene todo el financiamiento al margen de la negociación de la ley de presupuesto, que es esencial para nuestro mecanismo democrático. O sea, que los gobiernos vayan al Parlamento y digan yo quiero priorizar esto, y que los parlamentarios digan no quiero, quiero esto otro, le rechazo. Negar ese mecanismo que existe para toda la ley. El Auge no tiene una ley, un presupuesto acotado, se va por decreto aumentando de acuerdo a las necesidades. Y en ese sentido yo creo que aquí hay un malentendido en el contexto de que efectivamente el gobierno y el Ministerio de Salud específicamente se han hecho cargo de este aumento de la demanda, de la incidencia del cáncer, y además de la esperanza que significan los nuevos tratamientos, porque estamos hablando de que hoy día un número muy significativo, casi la mayoría de los cánceres, tienen o una muy buena expectativa de vida o una curación. Ahora, si se llega a tiempo. 3 chilenos por hora se mueren por cáncer. Así es. 3 chilenos. Y de cada 3 chilenos, uno no tiene atención, por un montón de razones, pero no tiene atención, o sea, se muere pudiendo salvarse, como usted dice. Evidente. Entonces la situación es gravísima, o sea, el 30%, 33%... Yo quisiera morigerar, el pudiendo salvarse es excesivo, ¿no es cierto? Ya, pero podría tener un tratamiento, tener un tratamiento, mejorar su calidad de vida, y esto ocurre incluso para algunas enfermedades que están contempladas en el Auge ya, digo, el cáncer de mama, que castiga gravísimamente a la población más vulnerable porque no se hace las mamografías a tiempo a pesar de que están garantizadas. ¿Por qué solamente tiene que ser dinero público? Y hago esta pregunta, yo veo lo que pasó en España con Amancio Ortega, el dueño de Sara, que donó toda la infraestructura de equipamiento médico, de maquinaria, para detectar el cáncer en España, completo. ¿Por qué no podría haber donaciones privadas acá? O sea, efectivamente, para el sistema. Efectivamente, hay espacio para donaciones, para institutos que lleven el nombre de una familia, lo que fuere. Sin embargo, pero no se da. Sin embargo, como se sabe, la beneficencia, esta actitud de donación, no es una costumbre demasiado extendida en nuestro país. La manifestación más concreta es la Teletón, donde yo hasta hace muy poco era miembro del directorio. Y efectivamente hablábamos con Daniel Fernández, con todos los directores, cómo hacemos para que la gente se conmueva, la gente con recursos se conmueva y done una cosa más estable, que no haya que ir cada mes de noviembre
a pedirle a la ciudadanía todos los recursos, casi todos los recursos para esta tremenda obra. Ministro, se nos va el tiempo, se nos fue el tiempo, pero le voy a hacer dos preguntas adicionales. Sociedades médicas, ¿se van a terminar con esta relación con los hospitales públicos, sociedades médicas, servicios? Estamos limitando los presupuestos, iniciativa del doctor Santelice, que pueden ejecutar los servicios en este tipo de contratos. Tenemos una situación de jaque mate, que es el poder monopólico que tienen estas sociedades médicas de prestación de servicios en regiones, donde en un hospital, Talca o cualquiera, efectivamente no hay un mercado y ellos ejercen ese poder, y de esto conversamos con la presidenta del Colegio Médico, quien está muy en la ¿Es un línea. chantaje entonces? Es una negociación asimétrica. No use palabras tan duras, Tomás. Es una negociación No, pero si con le dicen, poderes distintos. nos vamos a un chantaje. Pues, Es está la una salud de por medio. negociación con poderes asimétricos. Termino haciéndole una pregunta política. ¿Votaría por sí mismo para presidente? No. Segunda pregunta, ¿votaría por Lavín? Sí votaría por Joaquín. ¿Votaría por Alamán? No lo sé. ¿Votaría por Chaguán? También, ¿Votaría por Manuel José Sandón? quizás. ¿Votaría? Una vez dijo que no, hace un tiempo. Ahora quizás. El que está amadurado el hombre. Está bien. ¿Votaría por José Antonio Cast? No, Aunque gane unas primarias internas de Chile Vamos. no votaría por él. Lo tengo que decir con entera franqueza. Muchas gracias. A usted. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos. Buenas noches.